Pensamiento del día jueves 15 de mayo. Acoger y compartir. Acógense unos a otros como Cristo los acogió para gloria de Dios. De la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 7. Jesús nos demostró que amar significa acoger al otro, tal como es, de la misma manera que Él acogió a cada uno de nosotros. Acoger al otro, sus gustos, sus ideas, sus defectos, su diversidad. Y esto quiere decir hacerle sitio dentro de nosotros, expulsando de nuestro corazón toda prevención, juicio e instinto de rechazo. Jesús fue mandado por el Padre para salvar al hombre, a todos los hombres. Él destruyó el odio, abatió las separaciones en el sentido de que introdujo en la historia una nueva fuerza, la única capaz de hacernos superar todas nuestras divisiones. ¿Cómo vivir entonces esta palabra? Acogiendo a nuestro prójimo con todos sus derechos. Derecho a la vida, al trabajo, al salario justo, a la casa, a la libertad. Y después, con sus exigencias de respeto, de justicia, de comprensión y de afecto. Nunca damos mayor gloria a Dios que cuando nos esforzamos por aceptar a nuestro prójimo, porque entonces ponemos las bases de la comunión fraterna. Y nada da tanta alegría a Dios como la verdadera unidad entre los hombres. Chiara Lubich. Fragmentos del comentario a la palabra de vida de diciembre de 1986. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Mayo de 2025. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17.